Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este hermoso don como lo es la vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Por favor, voy a invitarles a que vayamos allá al libro de Apocalipsis. Vamos a leer allí en el capítulo 21, el versículo del 1 al 4. Reza las Sagradas Escrituras. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y voy a invitarles también a que leamos allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice las Sagradas Escrituras: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Voy a pedirles también que leamos allí en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y el versículo 5 dice: Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, por favor, leamos allí en Apocalipsis, capítulo 17. Leamos que también allí encontramos a otra mujer. Leamos el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando a nosotros nos son fieles, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos apreciados, ¿verdad? Apreciadas, valoradas, en alta estima. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos son infieles? Ahí sí, de verdad que muchas veces se nos desmorona el mundo entero, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de una relación sentimental, emocional, cuando hemos depositado todo nuestro afecto en una persona y hemos entregado nuestra vida entera a esa persona y la tenemos en grande estima, que es la persona que va a responder por nosotros, a quien nosotros le vamos a brindar todo nuestro ser, nuestros más íntimos deseos, afectos, y con quien vamos a pasar tiempo, prácticamente la vida, lo que vivamos. La infidelidad tiene un precio muy doloroso que arrastra hasta la descendencia. Las consecuencias se extienden a la vida de la persona que ha sido agraviada.
Y si hay hijos, también a estos. Incluso el más paciente de los cónyuges agraviados puede llegar a descubrir que hay un punto de no retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada. Cuando nuestro mundo llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido al punto de que ya no hay arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia de este planeta y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado de la humanidad. Todos los que estimamos en lo que valen nuestros intereses eternos, debemos mantenernos en guardia contra las incursiones del escepticismo. Hasta los fundamentos de la verdad serán socavados. Es imposible ponerse a cubierto de los sarcasmos y sofismas y de las enseñanzas insidiosas y pestilentes de la incredulidad moderna. Satanás adapta sus tentaciones a todas las clases, a cada tipo de edad, ¿verdad? No importa si ya eres un anciano o anciana, o si eres un niño, un adolescente, un joven o adulto. Asalta a los indoctos con una burla o una mirada de desprecio, mientras que se acerca a la gente instruida con objeciones científicas y razonamientos filosóficos propios para despertar desconfianza o desprecio hacia las sagradas escrituras. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar en aquel día: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y engrandecerá tu nombre, porque tus juicios son manifestados. Y así es. Un día, toda esta mezcolanza de formas de adoración que existen, que no son acordes a la palabra del Señor, van a ser manifestados y van a ser juzgados. Juzgados porque el juicio es precisamente parte del amor de nuestro Dios. Tiene que llegar a un fin las cosas, porque el pecado no puede ser para siempre, ¿verdad? No puede ser eterno. Dios le va a poner un punto final y gloria a Dios por ello. Mientras tanto, ¿qué nosotros podemos hacer? Prepararnos, ¿verdad?, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como aquellas 5 vírgenes que eran prudentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La parábola de las 10 vírgenes nos enseña a nosotros los eventos de los últimos días. Será significativo que el novio representado, Jesucristo representado como un novio, se esté retrasando. ¿Qué lecciones nos enseña esta parábola a nosotros? Y la imagen esta del matrimonio. ¿Cuál es la enseñanza que debemos de sacar? Bueno, algunas personas dicen: no, hombre, esto es de por gusto. ¿Desde cuándo nos están diciendo que Cristo va a venir por segunda vez? Pero ahí, 2 de Pedro 3:9, a nosotros nos dice: tampoco significa que Dios tarde en cumplir su promesa, o que únicamente haga las cosas cuando no tiene otra opción, sino que ha permitido que pase el tiempo, porque Dios es bondadoso y paciente. Alabado sea el Señor. Te ama, nos ama a todos, incluso ama a los malvados, y no quiere que ninguno se pierda, sino que se vuelvan, dice él, de sus pecados. ¿Para qué? Para ser salvos.
Bendito sea el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sufrió un dolor inimaginable cuando el género humano lo rechazó. Entregó a otros dioses el afecto que solo Él merece. ¿A quién has entregado tú tus más profundos afectos? ¿Vale la pena? Si somos capaces, si osamos en entregar todo nuestro ser, nuestra vida entera, a un ser humano, a una ideología, a un trabajo, óyeme, eso tiene su lugar, ¿verdad? Pero que no aparte de eso, del trono que solamente Dios debe de estar en nuestras vidas por estas cosas, que nosotros lo cambiemos. Sin embargo, mira, nuestro amoroso Señor, aunque nosotros hayamos entregado nuestra vida, quizás ya estamos gastados, bastante gastados, a algo que no merecía la pena, o a alguien. Aún así nuestro Señor se entregó por ti y por mí, por nosotros, y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades y adulterios, para que si nos arrepentimos y nos apartamos de ellas, vivamos para siempre, conforme a su gran promesa. Allí Apocalipsis 19, nosotros leímos. Vemos, ¿verdad? Especialmente, leamos por favor, ahí en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 17 y 18. Sí, 19, 17 y 18. Reza la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira, leímos nosotros al inicio que todos nosotros somos invitados a las bodas del Cordero, pero existen otras bodas también, las bodas de Dios, otra cena. ¿Te das cuenta? Aquí en Apocalipsis 19. Pero a esta cena, realmente nosotros no tenemos por qué estar ahí. Pero si nosotros continuamos mezclando el error con la verdad, o hay mucha verdad y un poquito de error, lo mismo, adulterando la verdad de la palabra del Señor, mira, nos va a tocar una pena así de esta cosa. Y sinceramente, no es eso lo que Dios quiere. Aquí dice en Apocalipsis 19, 18 y 17. Invitando a las aves que se congreguen a la gran cena de Dios. Fíjate, esta no es la invitación de la boda del Cordero. No, es de la cena, la gran cena de Dios. Pero ¿qué va a pasar con las personas que estén en esta cena? Las aves se los van a comer, dice. O sea, van a morir. Y hay de todo tipo de personas ahí. Y vi a las bestias de los reyes de la... dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que Dios nos libre a nosotros de estar en esa, ¿verdad? La cena, esta cena también, la cena de Dios, que como digo, no tenemos por qué estar ahí. Hoy es el día de salvación. Podemos arreglar nuestra vida, podemos volvernos de nuestro mal camino y venir a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y es el Cordero de Dios que quita tu pecado, cualquiera que sean, por muy horribles que hayan sido. Tengamos confianza
en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la seguridad plena en nuestro amado Señor del feliz desenlace que por su gran misericordia tendremos al final de este mundo. Pero hay que arreglar la vida aquí, abrir nuestro corazón a Cristo, aceptarlo, ese sacrificio maravilloso hecho de una sola vez y para siempre, perfecto. Venir a pacto de amor con Él. No quedarnos así, ¿verdad? De que yo solo voy a aceptar a Jesús porque no sé cómo me va a ir más adelantito, ¿verdad? Y esto del bautismo ya es cosa seria, así que ese paso mejor no lo doy yo. ¿Quién nos ha enseñado eso? Si el mismo Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y hay que andar en la senda, ¿verdad? En las huellas de Jesús, en sus pisadas. Porque esos redimidos que ve Juan el teólogo ahí en Apocalipsis, en el cielo, eran los que seguían al Cordero, dice, por donde quiera que éste va. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa del Cordero de Dios, perfecto y sin contaminación, dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Así que te invito a que des este paso de fe, ¿verdad? Que no estemos ahí en la cena de Dios, sino en las bodas del Cordero, que es muy diferente, ¿verdad? Y que nosotros leímos ahí en Apocalipsis 21, ¿verdad? Leímos también en las Sagradas Escrituras que de acuerdo a Apocalipsis 21, 1 al 4, vemos ahí que hay un matrimonio. Y esto nos llena de esperanza, porque la promesa de Dios se cumple. Es más, como estamos hablando de un matrimonio, ¿verdad? Empezamos a hablar de la infidelidad, los estragos que ésta acarrea a la vida de la persona y de su descendencia. Pero Dios, tenemos un Dios que es fiel, es decir, que Él es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones hacia su esposa, que somos la iglesia. Podemos tener confianza que Él es verdadero, exacto, preciso, honesto, leal. Y Él no pide menos de nosotros tampoco, ¿verdad? Así que no podemos estar entre sí, ¿no? O yo solamente ahorita voy a aceptar a Jesús, ¿verdad? Y ahí despuesito vamos a ver. No, hay que hacer un compromiso total con Dios. Hay que matrimoniarnos con Él, ¿verdad? Porque el que confiese a Jesús como su Salvador acá, también Él le va a confesar delante de su Padre y delante de sus ángeles, dice la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al pensar nosotros entonces, imaginemos, cuando el novio está allí, ¿verdad? En el altar esperando a la novia. Un poco de nervios, de emoción, ansioso. Algunos pensarán lo que debe de pagar por la boda, ¿verdad? Después, si no tenía el dinero ahorrado. Por muy maltrechos, Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Y aunque el precio de nuestra redención fue desmesuradamente alto, a Él le parece que valiste la pena. Gloria al Señor. Le parece que valimos la pena. Y como dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, 2, aquí, mientras militas en este mundo, ahí en tu comunidad cristiana, Dios nos hace una invitación. Olvidemos de las cosas de esta vida y fijemos los ojos en nuestro líder Jesucristo, quien nos da la fe que nos llevará hasta el final, quien por la fe contempló más allá de la cruz, menospreció la vergüenza y la desgracia, ascendió a los cielos para sentarse a la mano derecha de Dios Padre. ¿Cuál era la visión de felicidad que lo mantuvo colgado o clavado allí en la cruz? Negándose a ser rescatado por los ángeles. ¿Qué fue lo que pasó?
pensó en ti. Bendito sea el Señor. Pensó en mí, en nosotros, en esa boda que aguardaba para estar con los que redimió por todos los tiempos, en todas las generaciones. Pero no será solo Cristo el que pensará que el increíble dolor que sufrió en espera de nuestra redención bien valió la pena, a medida que Dios mismo enjugue nuestras lágrimas. Tú y yo nos daremos cuenta de que el sufrimiento y la lucha de vivir en un mundo en rebeldía contra el Dios Todopoderoso, a la espera de la venida del novio, bien valió la pena. En la obra que lleva por título Primeros Escritos, capítulo 1, página 40, la autora escribió: procuraremos recordar las pruebas más difíciles por las que habíamos pasado, pero resultaban insignificantes frente al incomparable y eterno peso de la gloria que nos rodeaba. Por esa razón, no pudimos mencionarlas. Y todos exclamaron: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Que estemos allí, que estés allí, es mi deseo y oración. Preparémonos. Salgamos de las tinieblas, del error. Salgamos de la confusión. Lee la palabra del Señor con humildad, con reverencia, con respeto. Humillémonos delante del Eterno y Él nos exaltará al final. Y seremos parte de esa novia engalanada que encontrará Jesús. Y nos uniremos con Él allá en el aire y estaremos con Él por una eternidad. Estamos hablando de imágenes del matrimonio, ¿verdad? Y su aplicación a la interpretación de las Sagradas Escrituras. La iglesia es representada por la mujer de acuerdo a Efesios 5:23. Es una metáfora, ¿verdad? La novia de Cristo. Como lo leímos también en Apocalipsis 19:7, que hay allí, ¿verdad? Una mujer, y es una iglesia. Esta comunidad que ha alterado, ha fornicado con los reyes de la tierra, se mete en la política y ha dejado la verdad, la ha pisoteado, la ha dejado por un lado, pero está la iglesia, la mujer, vestida de luz, allí en Apocalipsis 12:1. Leamos la palabra del Señor con humildad, con reverencia, porque el tiempo está cerca. Y Dios quiere llevarnos a gozar por una eternidad en esas bodas maravillosas del Cordero. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.